Cada verano el sur de Chile arde. Bosques consumidos, casas destruidas, vidas marcadas. Y siempre la misma explicación cristiana rápida. Hay una carga espiritual, hay brujería, es un juicio de Dios. Pero casi nadie pregunta si el problema no está en el corazón humano. ¿Dios está juzgando a Chile o estamos pagando las consecuencias de nuestro propio pecado colectivo? Hoy no vamos a espiritualizar la tragedia ni a suavizar la escritura. Bienvenidos a Fe sin filtros. El sur de Chile en llamas, ¿culpa del hombre o juicio de Dios? Ese es el tema que nos convoca hoy día aquí en Fe sin filtros. Bienvenido, Josué, amigo como siempre. ¿Cómo estás, Cristian? Yo muy bien, Muy bien, gracias. claro, pero preocupado un poquitito por ¿Por todo esto. qué? Sí, necesariamente es un tema muy contingente. Sucede Bueno, es esto un tema contingente para Chile, para pero que a lo Chile. mejor podemos aprender ciertos principios No, no, aplicables en claro, desastres no. naturales o en cualquier lugar. Desastres naturales y En Argentina lógicamente también estuvieron, han por estado esto mismo con es de contingencia tanto en el bloque latinoamericanos. andino Ajá. del Cono Sur. Argentina tuvo estos problemas hace poco en su Patagonia, en la Patagonia Argentina. Y lamentablemente esto lo vemos por descriterio de acerca en el pecado del ser humano. O sea, algunos me dicen, no, es que hay personas con enfermedades, pirómanos y cosas así, pero esto también tiene que ver tiene que ver mucho con las decisiones de cada ser humano. Hasta dónde llega nuestra incipiente necesidad de controlar todo, o como también dejar esto como a la suerte de nadie. Hay muchas cosas que se han vulnerado, derechos vulnerados, y sobre todo también dejaciones del Estado en cuanto al cuidado de personas. Pero entonces, de alguna manera, si partiste diciendo esto tiene que ver con el pecado del hombre, entonces sí encaja el tema de la energía negativa. Mira, Ah, sí, encaja porque si, si nos entonces, ponemos a mirar estas cosas, entonces sí es juicio de Dios. no estoy diciendo que es juicio de Dios, estoy diciendo que sí encaja el asunto de la energía negativa, la brujería ancestral o las maldiciones territoriales. ¿Por qué? Porque la iglesia ha adoptado esta forma de hablar acerca de la energía, pero no ha hablado específicamente del pecado. Yo no estoy hablando de que Dios ha hecho un juicio sobre las naciones, en este caso, o ejercer la condena, porque el Claro. juicio es una cosa, hacer entender. Hay avisos de cosas como Dios avisa. Otra cosa es que condene a través del fuego. O sea, no creo en que Dios haga a ver, no creo que Dios haga este tipo de condenas, pero lo puede hacer, es Dios. O sea, a ver, Dios hace juicios, ha hecho juicios, hará Lógicamente, juicios, y todo tiene que ver con el pecado del hombre, con sí, la rebeldía hacia el carácter de Dios. sí. Ya, eso estamos claros. Los hombres hacemos lo que queremos, nosotros pagamos las consecuencias de nuestros actos. Eso está claro. Ahora, cuando la iglesia se centra más bien en como simplemente la consecuencia, por eso se queman, por eso hay terremotos, por eso hay maremotos, por eso hay rayos, tornados en otras partes, ese juicio de Dios. Ah, quizás sea una salida demasiado rápida, fácil, para no pensar en las problemáticas de fondo, ¿ya? Que pueden ser, como tú bien dices, perfectamente corazones desviados, sin afecto natural, sin amor, capaces de quemar un bosque y con eso quemar casas y que muera gente. Claro que son corazones que están absolutamente fuera de lo natural, o sea, inclinados al mal absolutamente. O sea, a quien le cae en la cabeza la posibilidad, sabiendo con toda la información que hemos tenido, que prenderle fuego a un predio, eso puede prender una ciudad entera, una región entera, Eh, y, sobre todo en las condiciones de sí, calor, etcétera. sí. Que Eh, también vimos en Los Ángeles hace algunos años, sí, 2020, no me acuerdo, 22, 23 puede creo que ser fue. que literalmente casi se quemó Los Ángeles entero, las zonas altas sobre Casa todo, de famosos las casas de incluso. famosos, todo. Y es difícil, hablando con bomberos o viendo las noticias, gente especializada, si bien el pastizal seco es muy rápido que prenda, si bien las condiciones de humedad, de viento y de temperatura se conjugan para crear el punto perfecto de ignición de velocidad, Sí. la mayoría de los puntos de ignición son humanos.
Sí. A veces por ataque humano o por negligencia humana. Te lo digo de otra manera, si no hubieran humanos en esa zona con todo el pastizal que hay, las probabilidades de que existieran este tipo de incendios no serían las mismas. Es prácticamente un 1%. Es O sea, prácticamente un de que se va a 1%. prender el pato, se va a prender. Para que todo encaje y calce, para que se prenda, ese es otro cuento. Sí, y es producto de eso mismo que hablamos y tenemos que entender lo que es la doctrina del pecado. ¿Qué es el Ujú, pecado? El pecado no es lo que cometo contra Dios, sino cómo ujú, yo me desvío de Dios. Es cuando, pudiendo mirar el blanco perfecto, prefiero dar la vuelta y caminar en, dando la espalda hacia Dios. Entonces no tiene que ver con tan solo yo peco en contra de Dios cometiendo errores, sino que saco mi mirada, saco mi vista del Dios creador y me voy mm. en contra de lo que Él quiere. Y una de las cosas que Él no quiere, lógicamente, es que nosotros estemos alejados de Él. ¿Qué pecado puede cometer una persona que quema un bosque? Y un ejemplo, hay en invierno en el sur de Chile se queman los pastizales, pero Sí, es invierno, es más fácil es controlarlo. más fácil controlarlo. No sé cómo se le llama en otras partes del mundo, acá le dicen chispa, tiene otro nombre cuando sale un Es pedazo de, la como un eh, tizón, pavesa, ya una pavesa, no una sé, pavesa. que en el fondo sale volando un pedacito de fuego ardiendo y cae Sí, en otro lugar. Porque obviamente pierde peso al consumirse y eso vuela fácilmente y puede caer en otro lado. En invierno puede suceder lo mismo, solo que al caer en otro lado, al estar húmedo no va a provocar nada. sí, y Hoy día en el justamente, verano sí. ¿y qué pasa con esto? La Biblia, lógicamente, el cristianismo adopta este lenguaje más esotérico, más un poquito más místico que Ujú. bíblico, justamente. Y el problema está en que la Biblia nunca nos habla de energía, sino justamente de pecado. Es Y no que estoy hablando de que haya, por eso vuelvo a lo mismo, Cristian, no estoy hablando de que hay un juicio en contra de las ya, naciones del Cono ya, Sur, ok, ok. sino que estoy hablando de que las naciones de este Cono Sur se han desviado de mirar a Dios. Claro, al no poner a Dios como foco de nuestra forma de vivir, más allá de hablamos de seres individuales. Yo creo en la personal que Dios ya no se relaciona con naciones, se relaciona con seres humanos. Justamente. Muchos seres humanos desviados de Dios provocan ambientes y culturas que hacen que inevitablemente el pecado sea o de libertinaje o de extrema violencia, etcétera. La ausencia de Dios provoca todo esto, ¿ya? Ah, entonces ya es difícil hablar del juicio contra Chile. Ujú. ¿Quién es Chile? Es un montón de gente, creyente, no creyente, fieles, infieles. Es más, es un país llamado laico, eh, supuestamente. es que lo es, po. Es que Ideologizado. Dios no reina sobre un país. No. Dios no reina sobre ninguna nación hoy día. Qué bueno que has dicho. Entonces Dios tampoco reina sobre Israel. Eh, de pasadita. De pasada, la dejamos. Dios reina sobre su pueblo. Sí, ¿Ya? Y justamente. el pueblo de Dios se establece en el corazón de cada ser humano que le obedece y se humilla ante él. Entonces, es bien difícil que pensemos que Dios envía juicios a naciones, pero sí a sectores, culturas donde... ¿Cuál es el juicio? En que van a comer de su propio pecado, van a Claro, comer de las propias consecuencias. claro. Ese es el punto. Ahora, me llama mucho la atención y sé que son sectores y países muy ideologizados con algunas situaciones, que por ejemplo en la Patagonia de Argentina, hace muy poco tiempo, suben un video a redes sociales Claro. donde pillan a una persona judía en la Patagonia queriendo encender fuego. ¿Y cuál es la narrativa de eso? La narrativa de eso No es que entiendo. hay gente haciendo daño a propósito sin darnos cuenta Oh, que por supuesto, por supuesto. que este pecado no tiene que ver con nacionalidad, como tú decías, con naciones. Mira, Dios yo me no, pregunto, un pirómano, ya alguien enfermo que le gusta ver el fuego, que no logra, enfermo porque no logra ver las consecuencias de muerte, claro. solo ve egoístamente lo que le provoca el surgimiento de flamas, ¿ya? Es pirómano todo el año. Sí, sí. Entonces, ¿por qué justo salen en manada 40 pirómanos en una semana en específica, en un sector en específico? Las probabilidades de que eso sea así es imposible. A ver, estamos hablando de un tema más conspirativo en este Pero minuto. es que creo que es así, o sea, de Sí, verdad, a ver, cómo la gente del color político, ideológico, religioso que usted sea,
Estamos hablando de matemática y probabilidad. Si los expertos, como bomberos, que son expertos, trabajan, estudian, se capacitan en esa dirección, dicen que esto no es obra de la naturaleza, que no hay azar en esto, que la forma de quemar los bosques es porque hay gente pensando en esto. Ya, puede que sea uno, la otra vez encontraron un bombero que se sumó a este y que seguramente era pirómano y que fue a aprender y reconoció que él fue, hizo todo un resumen, lo testearon con las cámaras y dijeron, ya, listo, usted fue. Pero todos los demás, ¿qué? Es como se mandaron a una fiesta por WhatsApp. Este fin de semana tenemos quema. No sé, ¿me entiendes? Tiene mucho que ver, yo creo, con... Yo creo que hay una conspiración detrás. ¿De Sí. quién está detrás? No lo sé, de verdad no lo sé. No, nos gustaría saberlo. Lo que pasa Puedo es que... tener una hipótesis porque se han repetido patrones en los últimos 10 años en Chile. Espérame, ya eso iba con lo que te decía de esta persona judía en la Patagonia Argentina, porque están diciendo que supuestamente el presidente actual de Argentina les entregó la Patagonia a los judíos Claro. para que construyeran su nuevo país. Ya. Porque hace rato se viene hablando de que los judíos están buscando en el Cono Sur salir del Asia Ujú. y venirse al Cono Sur y trasladarse y hacer un imperio desde el Cono Sur. De ahí en más ya seguimos hablando de conspiraciones, de Sí. teorías conspirativas. No sabemos si es así o no, pero de que hay personas siendo, no sé si pagadas, yo creo que sí. Es que obvio, no tienes ningún interés, porque el que prende también corre riesgos. Sí, De de incluso no alcanzar a de quedar correr. encerrado en el círculo de fuego. Entonces tú corres esos riesgos por uno, por una, ¿cómo se llama? Por un pensamiento ideológico muy fuerte en ti, capaz Sí, de correr riesgo. La religión provoca eso, sí, la política provoca eso, los grupos radicales provocan eso. ¿Ya? Eso provoca sí, gente que está dispuesta a arriesgar sus vidas en pro de sus ideales. así es. El dinero. Oh, Está claro que el dinero, alguien bien pagado puede correr ese riesgo en pro de ese dinero. la necesidad tiene cara derecha. Sí, sí, claro. Vemos a la gente que traslada droga en los aeropuertos y por lo mismo. Entonces, aquí la cuestión es que hay hombres detrás, que hay una desviación humana que no tiene conciencia del dolor que está provocando a las familias, a los países, a las regiones. Veíamos al alcalde ¿de quién puede ser? No sé, Penco. de Penco, ¿ya? Hermano cristiano también, que Sí, justo yo lo había visto unos meses atrás hablando, pero sí. de otras cosas, no sé, y hoy día lo veo lamentablemente destrozado, tratando de pedir ayuda al gobierno central y con la mitad de su ciudad en el suelo, y la gente también, En el momento que pidió ayuda era la mitad, ahora ya está, ya no queda ya nada. no queda nada, la ciudad completa. Pero mira, y ese es el problema cuando la iglesia demoniza todo. Y ¿sabes ¿Cuál lo es que el pasa? problema que hay detrás de eso? ¿Por qué? O sea, es una realidad, pero ¿cuál es Sí, el problema? porque no encontramos culpables, ya no encontramos Ujú. culpables materiales de esto que sucedió. No podemos decir, no, esto es juicio de Dios. No, no podemos. Si hay personas que están trabajando detrás de esto, culpar al mundo espiritual no nos exime de la culpa. Entonces, la problemática no, el problema que se provoca al espiritualizar esto es que nos vemos la- el problema puntual, que en el fondo es si la iglesia va a influenciar en algo, aparte de denunciar, ayudar, se reactiva la situación, es trabajar más duro en que Dios gobierne en el corazón de los seres Mira, humanos. Eso, y no va a faltar, Cristian, porque justamente en estas localidades, si mal no recuerdo si fue en Penco, o en Tomé ¿ya? o en Son regiones Lirquén, son regiones. profundamente religiosas evangélicas. Sí, no, y es Sí, más, una iglesia fue sí. devastada. Una. Una de las que mostraron en televisión, porque otras yo creo que también, pero esta se mostró en televisión, justamente la había visto en redes sociales anterior, fue en Tomé, creo que fue, Ujú. ciudad del sur de Chile, Concepción, su capital Concepción, una ciudad cerca de esta, una iglesia fue devastada y la mostraron. Y no va a faltar, El que diga que esa esa iglesia iglesia es la que estaba en está en pecado. pecado. Bueno, pero eso es uno que es burdo, otro que es doloroso porque a lo mejor alguna de esas personas perdió algo más que un templo. ah, y eso puede cargar de culpa innecesaria, o sea, Pero, por pero, decirlo menos. pero existe. Y ese es el problema, no va a faltar quien salga pseudos profetas diciendo
el Señor Es me que habló. ahí está el problema. A ver, ya decimos, la iglesia, la nación, la organización está en pecado. El problema de eso es que nadie se arrepiente porque no hay confrontación directa. Sí. Y ahí está el problema. O sea, ya no es un tema de la nación, de la iglesia o de la región. Ujú. Es un tema de los seres humanos que están sin Dios. Y lo Mira, que necesita el ser humano es arrepentimiento. sí, porque bajo estos conceptos que estamos viendo nosotros, ¿qué puede existir? Lógicamente la negligencia humana, que ya no pasa tan solo por municipios, por gobernaciones regionales, sino que por un tema central, por un gobierno más central, intereses económicos, como recién decía, y Por sobre supuesto. todo la falta de prevención. Aquí hay una falta de prevención tremenda. En Chile los bosques se están forestando La fo- con los la- árboles más ya, y inflamables. la forestación, claro, porque tienen aceite. Los Sí, pinos radiata, creo que son una de las especies que más se ocupa, son árboles muy aceitosos. sí, Eso es combustible puro, o sea, no es lo mismo ver quemar un roble que un pino, sí, ¿ya? Esa es una de las cosas. Dos, la forma de forestar está mal hecha. No hay cortafuegos cada cierto. Llenan de árboles, sí, ¿ya? Entonces, uno al lado del otro es prender. Ciudades mal diseñadas porque están al lado de los bosques. sí. Eh, Incluso algunos bosques se meten a la ciudad o la ciudad se mete en medio del bosque. Claro. Entonces, eso está muy mal. Y tragedia tras tragedia. Esta semana, perdón, veía en alguno de los noticieros que decían, por ejemplo, cada vez que hay una tragedia más grande, estamos más desorganizados. O sea, no aprendemos No. o no queremos aprender. No. Porque alguien dijo una pregunta muy, muy buena, dijo. Cuando hay un recinto de 20.000 personas que recibe un concierto, hay 300 baños Sí. químicos y los montan en 24 horas. Menos. No había un solo baño químico en la zona de desastre después de 4 días. Sí. Y no sé si habrán llegado. Y no sé si habrán llegado. Entonces, la respuesta lógica es falta voluntad humana. Porque Sí. no me van a decir, como bien dijo el alcalde, que por un papel vamos a estar entorpeciendo. Porque cuando alguien quiere mover otro tipo de recursos, no hacen falta papeles. Sí. No. Entonces, cuando alguien está sufriendo, falta voluntad. Intereses económicos, intereses políticos detrás de esto. No estamos atacando a nadie en particular, pero quien corresponda tiene que asumir esa Es que responsabilidad. ese es el asunto, yo creo, Cristian, finalmente, porque esta falta de prevención, este interés económico, esta maldad humana y negligencia humana, nosotros siempre tendemos a pensar, no, esto es demoníaco, pero no todo es pecado, no todo pecado es demoníaco tampoco. Tenemos que saber que No, claro. muchos son profundamente humanos. Muchos son profundos, y Cuando es más, yo hablamos, creo cuando que hablamos de pecado en contra de Dios, el diablo ya pecó y ya tiene su condena lista. sí, sí, Ya no tiene ninguna problemática con Dios. Ya la tuvo y es eterna. sí, Nosotros somos los que estamos en esta lucha cósmica y nuestra carne con el pecado contra Dios. Nosotros tenemos que arreglar esta cosa. ¿Y por qué estamos hablando de esto aquí en este podcast? Porque es necesario que la iglesia cambie su lenguaje y su mirada, sí, porque es la cosmovisión la que está errada. El ser humano necesita a Cristo, no necesita a la iglesia. justamente, ¿Ya? La iglesia es parte de la obra de Dios, sí, pero Dios lo va a hacer con iglesia y sin iglesia. Entonces, la iglesia la debemos vivir, pero a veces trabajamos mucho como la iglesia es el pueblo de Israel antiguo claro. y todo lo mundano es Egipto. Ese tipo de cosas son las que le hacen mal a nuestra relación con las personas. Quiero decir algo, Cristian. ¿Y qué pasaría si yo dijera que Egipto, bíblicamente Egipto, no era malo? ¿Podría hacerlo? ¿Por qué? O sea, Egipto Por, fue usado por Dios para proteger a su pueblo de partida. sí. Es Y más, es más, la esclavitud que tenía en el momento que Moisés llevó eso era producto de que Dios había escondido a su pueblo ahí. sí. No es que Egipto fue y los sometió como esclavos. No, No. no, no. Ellos, Necesitó ese amparo para crecer el pueblo. justamente. Y creció, o sea, al principio bien, después se fue marcando la mano.
pero era parte del plan de Dios, no es que... Y después vemos a José en el nacimiento Ujú. del Señor antes de nacer, huye a Egipto. Y Cuando pasa, nace, huye a Egipto. ¿Por qué debería huir a Egipto si es una nación mala y Egipto es malo? Tenemos una porque cosmovisión había totalmente errada. seguramente en Egipto, al igual que en Roma, había un pensamiento acerca de poder mantener la paz, Justamente. ser naciones menos bélicas que otras que habían, como los asirios, los persas. En Roma, en Egipto, eran imperios que en el fondo, si bien había autoritarismo, por supuesto, lo que trataban de buscar era la paz, el equilibrio. Eran naciones pacíficas dentro de las que estaban Sí, alrededor. y mira, y justamente eso es lo que nosotros deberíamos entender. Nuestro pensamiento profundamente humanizado, Ujú. demonio, Demonizado. claro, nos aferra a una cultura totalmente inoperante en contra de estas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia no opera en pos de ayudar, opera en pos de criticar, de ¿Qué condenar, de diría? La enjuiciar. iglesia debería estar todo el año haciendo la labor evangelística, guiar y hacer la labor de amor social, o sea, amar al prójimo en sus necesidades, aparte de espiritual, en sus necesidades físicas, sociales. Se hace, pero debería ser más intenso, más claro. Y cuando esto pasa, lo que tenemos que es guardarnos la boquita y ir en ayuda. Eso es lo que Justamente, deberíamos hacer. justamente, justamente. Ahora, cabe la Llorar con el posibilidad. que llora, no apuntar al que llora. Es que la Biblia manda a reír con el que ríe, llorar con el que llora, Si hay sufrir con el juicio, que ese sufre. es juicio de Dios, no es mío. No es mío. Entonces, si Dios Pero juzga sí me mandó a incluso, hacer algo, ámalo. claro, es más, y si Dios juzgara, nunca lo hace de forma arbitraria. No. Nunca lo hace como tú recién decías, no va a juzgar a una nación completa y nunca lo va a hacer sino una advertencia. En la Biblia el juicio siempre viene viene precedido de injusticia. Ujú. Siempre viene precedido de violencia y derramamiento de sangre. Y si nos vemos de esa forma, si lo vemos de esa forma, todo el mundo estaría en juicio de Dios. O sea, claro. Creo que Todo el mundo. Es más, lo hemos dicho en otras oportunidades, quizás hasta el mismo país de Israel está bajo la mirada de Dios y el juicio de Dios probablemente. ujú. O sea, si la Biblia dice que nosotros debemos ser pacificadores, em, creo que la iglesia debería involucrarse a lo mejor en la justicia, en el sentido de que la justicia humana opere con respecto a que no se deje en silencio después del dolor. Ahí creo que en algunos pasajes de la iglesia, de la historia reciente chilena, en los últimos 100 años, Ujú. la iglesia católica ha tenido una función súper fuerte, denunciante, incluso en los momentos más oscuros de dictadura, etcétera, se involucraron. O ciertas facciones de la iglesia, no todas, Claro. eh, curas que se metieron y defendieron a muerte a los pobladores en un Chile muy difícil. Yo justamente tuve la oportunidad de vivir Ujú, en las cercanías donde justamente nombras tú a estos dos curas o ujú. padres, Andrés Yarlán y Sí, Pierre Dubois, sí, en la que se legua, paraban en un enfrente sector. de... Ah, En un sector de la legua, ¿no? en La Victoria, En la Victoria, perdón, Población perdón. La Victoria. Sí, sí, sí. Población La Victoria, donde se paraban frente a los tanques, frente a los tanques para Ese tipo de personas, más allá de un pensamiento ideológico de izquierda o de y derecha, que lo tenían, que lo y que tenían, seguro lo tenían, sí, fueron movidos por sus convicciones también cristianas convicciones de cristianas, defender al débil sí, en ese momento porque era una, un desequilibrio de fuerza, un tanque contra una población. sí, sí, Entonces él dijo, no, no, es que esto es injusto, aquí yo no me puedo... Ese es el pacificador. Es que a claro, lo mejor tiene que gritar, que a lo mejor riesga una vida. claro, y, no, y ojo que creo que nuestros amigos ya ustedes nos conocen, no somos progresistas No, y no tenemos tendencia no, no, a las estamos tratando de ideologías. buscar Está- dentro de la fauna sí, social porque los principios del reino, nos van a porque tildar después de progresistas. no voy a compartir este video, no, sí lo voy a compartir. No, pero me refiero a que, a ver, creo que los principios del reino son para todos lados. Sí, Quien los son cumple, hay transversales. bendición de Dios sobre su vida. Sí, Ya, ese es para otro día. Si los principios son para su pueblo, los principios son para los seres humanos. muy bueno. Entonces, pero aquí hay un tema. Creo que la iglesia debería involucrarse en este tipo de... Esto ni siquiera es un desastre natural porque es No, antinatural. es intencional. Claro. Entonces, ¿qué Esto no es hace un Dios? accidente, es un ataque. Claro, ¿qué hace Dios con esto? Yo no creo que Dios enjuicie justamente porque Yo creo que hay hermanos a quien sí le va a caer juicio si no se arrepiente son aquellos que incendiaron los bosques. y aquellos que procedieron a Mandaron mandar, a... pero ojo, porque fijémonos de esto, cómo Dios,
en su eterno amor, misericordia, bondad, tardo para la ira, dice, y más grande en misericordia. ¿Cómo Dios va a permitir que dos hijos pertenecientes a la fe, hermanos nuestros, mueran abrazados en medio de su casa, quemados por las llamas? Wow. O sea, a ver, Eclesiastés dice que hay cosas que nos pasan a todos. Sí, El lógicamente. dolor y todo eso. Y algunos dicen que estamos Pero sujetos a como un tú bien dices, sinsentido. vemos en muchos pasajes de la Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, que cuando el juicio de Dios venía, Él apartaba a los suyos. Él apartaba a los suyos del dolor y luego venía el juicio. Bueno, ahora cabería, si nos ponemos a tener un pensamiento más teológico, más duro, entonces, como dirían algunos reformados, ellos no eran del pueblo, O ellos estaban en pecado o también. estaban en pecado. ¿Y eso en qué ayuda? O sea, a ver, no solo no ayuda, sino que también ataca, es violento, es asesino ese pensamiento, asesina el alma, porque ¿cómo le explico a esa familia eso? Es que por eso nosotros tenemos teología pentecostal, teología Claro, son reformada, pensamientos teología humanos acerca de doctrina de la salvación, doctrina liberal, de Dios, doctrina del Espíritu Santo, doctrina de todo. Pero el ser humano hay una etapa que no conoce y es la muerte. claro, Y cómo Dios influencia en esta muerte, cómo Dios hace y trabaja en la muerte, que es este paso en realidad nosotros a la vida, en vivir en Él y poder completar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahí es cuando culmina nuestra etapa transitoria claro. en este plano, podríamos decirlo. Pero no existe una teología de la muerte. Entonces, ¿qué esperanza le daríamos nosotros desde nuestro punto bíblico, desde nuestra Como visión. espiritualidad, desde nuestra conservación teológica? ¿Qué respuesta le podríamos dar a estas personas que murieron siendo Ninguna, cristianas? ninguna. No Ninguna. puedo, no sé, No sabemos. no tengo Por lo tanto, conocimiento. tendríamos que darle la opción a tener esperanza. Lo sentimos, lógicamente, sentimos en el corazón el dolor, pero no podemos decir, él no se fue con Dios, quizás estaba en pecado, que el juicio de Dios. Al contrario, estamos llamados a ser la voz de esperanza. Hebreos 11, si no recuerdo, los héroes de la fe, Ujú. comienza diciendo, la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me gusta decir esto porque hace mucho tiempo llegué a esta conclusión que cuando Hebreos presenta esta idea de lo que es supuestamente la fe, algo muy abstracto que no Ujú. podríamos explicar, él dice la fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Y a quién esperamos nosotros? Es a Cristo. Claro. Y a quien nos vemos sigue siendo Cristo. Por eso Moisés, vuelvo a decirlo, caminó mirando al invisible. Siempre caminó mirando a Cristo. Entonces, ¿qué debería hacer usted y yo y nosotros, Cristian? Es dar esperanza a las personas que están sufriendo. Claro. Sí, una esperanza real. ¿Sabes qué? No podríamos decirle, no, Dios te va a sanar de este dolor. Ese dolor va a permanecer en la vida de esta persona, de este hombre, de este hermano en la fe, va a permanecer ese dolor. Pero Cristo lo va a ayudar a soportar y a llevarlo, que es lo importante. Bueno, esa creo que es la labor. Ahora, basado en lo que estamos conversando hoy día, que tiene que ver con si tenemos este famoso juicio de Dios o no por todas las situaciones que están pasando en el sur de Chile, incendios, pero que perfectamente pueden ser aplicados a cualquiera de las cosas que nos están pasando en Latinoamérica. Sur de Chile en llamas. ¿Es culpa del hombre o es juicio de Dios? ¿Cuál es la problemática? Tratamos de conversar acerca de cuál es la mirada acerca del juicio de Dios, ah, cuál es la mirada acerca de las cosas que están sucediendo, si la iglesia, cuál es su verdadero papel, el apuntar, el juzgar rápidamente o más bien acompañar el dolor, ayudar a la justicia local, de tal manera que podamos nosotros eh, aportar desde esa mirada y ser menos rápido en nuestro análisis, y tomar un poco más con tranquilidad esto y involucrarnos. Ahora, basado en todo esto, ¿puede Dios entonces juzgar hoy día a una nación? Claro, pero no de la manera que nosotros épicamente queremos. Es que queremos que prácticamente sea como cuando juzgó y enjuició a Nínive Bueno, o a Sodoma y Gomorra. Pensamos siempre en este en el juicio. libro de Revelaciones dice que algo parecido va a suceder al final. Eh, Pero, pero ese es otro cuento, porque ya tiene que ver con la humanidad eh, sobre el tiempo de decir, ya, no alarguemos más esta cuestión, si Mira, nadie más se va a volver a mí. Apocalipsis
el libro de Revelaciones, Apocalipsis, no es un libro Y- eh, de terror. No es un libro de una trama para hacer una película de terror. Al contrario, es un libro que nos llama a la esperanza. El Señor siempre cuando habla a las iglesias, a las 7 A iglesias, menos que en tu corazón no haya, no hay, esté concentrado la culpa, porque siempre huimos de la culpa y de la responsabilidad. Es algo muy humano, en vez de enfrentarla. Y siempre hay esperanza cuando tú enfrentas la claro, situación. claro, por eso Entonces, cuando tú lo miras desde la mirada del, oh, no estoy bien, oh, me voy a quedar, oh, Dios va a quemar, es porque tú no tienes una relación justamente, fluida con Dios. justamente, y a eso es lo que O voy. si no, podría decir, yo vengo para estar con ustedes. Finalmente se va a cumplir lo que ustedes han querido que nosotros viviéramos. Mirar la venida del Señor. Ajá. Por eso cuando Y nosotros estaremos por siempre con el Señor. claro, Amén. es que mirar la venida del Ajá. Señor es mirarla con tanto agrado, con tanta pasión. Es más, yo llevo años diciéndole a mi esposa, cuando yo me vaya, quiero que estén tranquilas. Ujú. Yo voy a estar feliz. Y soy Claro. relativamente joven, pero yo voy a estar feliz porque con mi Salvador me fui. Ustedes O sea, yo gócense. creo que este tipo de conversaciones los primeros cristianos la tenían en forma absolutamente recurrente. ¿Ah? Porque Por estaban favor, siendo no se perseguidos. angustien. Pablo decía, no se angustien como los que no tienen esperanza. Lógico. Les voy a contar algo. Cuando venga el Señor, primero los que fallecieron en Cristo se levantarán. Les estaba diciendo, hey, hey, esto se acabó. Pero aquí los que no tienen esperanza se quedan atrapados en esto. Nosotros no, ustedes Claro. tampoco. Claro, Es entonces, algo que debemos, es más, la Biblia dice que cuando perdemos la esperanza, perdemos casi todo. lo último que se pierde es la Sí, esperanza. sí, sí. Entonces, Ujú. esa hermana esperanza, ¿quién será? No sé. Se perdió. Se perdió. Pero mira, si nos damos cuenta de. Perdón, he desperfilado este podcast. Mira, si nos damos cuenta de esto, cuando justamente en este libro de Apocalipsis que nosotros estamos hablando, que nos llena de esperanza a los creyentes, a quienes que ya hemos sacado esta culpa, esta falta de conocimiento, entre comillas, porque no llegamos a la plenitud del conocimiento de Dios, pero entendemos que cuando Dios le habla a las iglesias, siempre le habla diciendo, oye, empezaste de esta forma, conozco tus obras, sé que has actuado bien, pero te has desviado. Es más, si haces esto, podrías volver a estar. Podrías volver a llegar a mí. Lo que Dios siempre da cuando enjuicia, da una salida. Mm. Siempre cuando Dios habla, da otra salida. Es como cuando dicen, no, siempre Dios abre una ventanita. Sí, es real. Dios siempre cuando habla al hombre, cuando viene y inculpa al hombre y lo enjuicia, le dice, pero haz esto. Sí. Ahora, yo creo que Dios siempre ha tenido la ventana abierta. Antes, Dios no es reactivo No, como nosotros. no. Él siempre tiene el plan A y B, y simplemente va viendo cómo se va desarrollando el mapa. Entonces, simplemente si esto se pasa, Dios buscará. Ahora, ¿Chile escucha la corrección o solo grita Dios es amor? Estamos hablando de la iglesia. Nuestro mensaje es Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. O también debemos volvernos a Dios y el por qué estamos así, violentos, incólumes. Mira, yo creo que tiene mucho que ver con varios aspectos. Uno de ellos es que estamos acostumbrados a las predicaciones, por ejemplo, de nuestros hermanos que salen a predicar valientemente la palabra a la calle y dicen, arrepiéntete del pecado. Claro, Y muchas veces que no nosotros, está mal, y nosotros ahora lo entiendo. claro, y nosotros le tildamos y le decimos, oye, nadie va a llegar así a la iglesia, cállate. Y además, creo que pensamos muchas veces Sí, así. lo pensamos, qué fanático. Claro, qué fanático Yo que soy eres. evangélico, pero no de esos. Claro, pero ¿saben qué? Dando la vuelta No, muy no, no, larga, sí. quiero ser uno de Ah, ellos. pero por supuesto, ¿cuándo fue Quiero, el día que se me ocurrió salir de ahí? claro, ¿por qué? Porque no estamos llamados a predicar, a suavizar una Mm. verdad Y absoluta. tampoco es golpear, es decir No, la verdad. Tenemos un serio problema con Dios porque le hemos dado vuelta a la espalda y eso se sí, llama pecado. eso es pecado. Y mientras no nos arrepintamos de esa actitud y queramos cambiar nuestra senda, la bendición de Dios no se va a manifestar en nuestra Claro, porque familia, existe, etc. la Biblia nos habla de pecados, ¿cierto? Están los pecados personales, Sí, pecados nacionales. O sea, bíblicamente Israel pecó, por lo tanto Israel completo era sujeto a juicio. Nínive completo pecó y Dios manda a Jonás, ¿cierto? Y Jonás no quería ir. ¿Y por qué Jonás no quería ir? Porque sabía que si se arrepentían los ninivitas,
Dios lo iba a perdonar. No quería que los perdonaran, en el fondo. Y Jonás no quería que los Entonces, a lo perdonara. mejor nos parecemos un poco a eso al emitir tanto juicio contra la nación nuestras. A veces Justamente. quiero que lo juzgue. Claro. Estoy triste y viste, es como, Es se lo como que viste merecían. que tenía razón. Sí, se lo merecían, ¿ven? En vez de tener No. un corazón perdonador. Totalmente diferente. Es más, mira, Dios ocupa esta metáfora del fuego ¿para qué? Para purificación, advertencia y consecuencia. Pero no todo fuego es juicio de Dios. Sí, ¿Por qué? Porque todo fuego también revela algo que está oculto. sí, seguro que sí. Revela algo que está Sí, oculto. claro. O sea, Cuando pasa fuego, revela algo. Y mira, no estoy hablando justamente, y vuelvo a decir lo mismo, no estoy hablando de que aquí habían cosas que tienen que salir a la luz de parte de iglesias que se quemaron, hermanos en la fe que lamentablemente fallecieron, que nos duele mucho. Estamos hablando de algo que sale detrás de este horror que se está viviendo aún. Porque ahora, en estos minutos, está todavía no se acaba todo. activo. Sí. Entonces, hay algo que Dios quiere hacer con las personas que están detrás de esto. Dios va a sacar detrás de esto algo. O sea, Y yo definitivamente espero y creo que Dios hable, busque, se actúe de una manera más correcta. Cuando Dios habla, yo no creo que un presidente debe ser cristiano para ser un buen presidente. No, no. Yo creo que un buen presidente es aquel que busca la justicia, crea buenos acuerdos, que no se deja gobernar por una ideología y gobierna para todo un país con toda la multiculturalidad que esto trae. Ujú. El que se hace cargo de los más pobres, el que se hace cargo de generar riqueza para poder repartir mejor, finalmente va a ser un buen presidente, Sí. ¿ya? Sea creyente, sea ateo, sea quien sea. Ah, por algo la palabra dice que él pone reyes y saca reyes en pro de permitir ciertas cosas que deben suceder. Entonces, debemos de dejar de jugar yo a veces creo que estamos jugando como un videojuego la iglesia, ¿cachai? Sí. Como del grupo de los que ganan contra los que pierden. O sea, definitivamente Dios estaría del lado del desvalido, del más pecador, quizás para poder volverlo a él. Quizás por ahí va. Sí, Entonces creo que si, si hay gente dispuesta a quemar un país por su ideología, yo me preguntaría, ¿qué básica es la ideología esa que quiere destruir al ser humano? Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Con mayor razón, necesitamos ir a esas personas que están siendo contaminadas con esa ideología, a presentarle una mirada más profunda, más liberadora. a mí me llama profundamente la atención La también. mayor rebeldía es ir en contra del statu quo. El statu quo es estar en contra de Dios. Quien sigue a Dios profundamente es profundamente rebelde Sí, al statu quo. al Entonces, sistema. al sistema. Al Entonces, sistema. jóvenes que nos están mirando, ¿quieres ser realmente rebelde? Sigue a Dios. Sea un discípulo de Cristo y vas a ser rebelde. ¿Quieres violencia? Vas Aquí a hay morir violencia. como tu maestro si lo sigues. Sí, estamos dispuestos. Los violentos, en ese contexto, los que están dispuestos a todo lo necesario para seguir sus pisadas, que no son como las de este mundo, la forma de conquistar no es con violencia, sino es con humildad, con amor, con entrega. Eso creo que Vicosí decía Sí, una palabra así. violentos son los que arrebatan el cielo. Sí, pues. Sí, sí, los demás. Es fácil ser de lo otro. Justamente, justamente estaba pensando lo mismo. Vico sí llevaba 30 años diciendo, solo Ujú. los violentos somos los que arrebatamos el reino de los cielos donde Sí, nunca nos tiramos. exacto. En el fondo ¿Por es como, qué? ¿quieres ser realmente valiente? Sé discípulo de Jesús. Claro, claro, ¿por qué? Porque mira, en este mundo y en esta transversalidad que estamos viendo en una iglesia ausente versus una espiritualidad ruidosa, podríamos decirlo, Cristian. Porque sí, vivimos una espiritualidad ruidosa, donde vemos cristianos sin mentir, donde estamos viendo influencers, cantantes, en el mundo del espectáculo en general, personas ultra conocidas volviéndose al cristianismo. Y donde el cristianismo, sin mentirte, Cristian, he llegado a pensar que se está volviendo un poquito moda. En Pero cierto, por supuesto, cuando tú diluyes el cristianismo y lo haces con menos compromiso y mayores beneficios, eso para cualquiera es bueno. entonces estoy viendo un cristianismo moda en que hay muchos convirtiéndose y Decir sí, Dios te feliz. bendiga.
Y mira, y feliz si es que realmente se convierte. No, no hay problema. No hay problema que si Es realmente... más fácil que entiendan el mensaje y quieran aceptarlo y después vayan desarrollando eso Claro, que genial, nada. genial, ¿no? Genial, es espectacular. Pero se está compartiendo mal la historia. Eso Está sí. siendo ruidoso. Sí, sí, sí. Está siendo ruidoso. ¿Por qué? Porque se normaliza el pecado, la injusticia crece y preferimos orar por fuego espiritual, pero ignorar el fuego real. Sí. ¿Sabes por qué? Porque queremos que Dios nos limpie, pero hasta cierto aspecto. Por eso que No me toques el bolsillo, no me toques mi billetera. no podemos No hablar de toques... juicio si no nos hemos arrepentido. Es que No. justamente eso, no toques mi vida personal, o sea, Ujú. toca No, lo que todos bolsillo ven. es una parte, pero el orgullo, la inmoralidad sexual, eh, Ya nos metimos ya en esas cosas. el egoísmo profundo, Cristian, el amor al dinero, a la posición. eh, pero mira, hay un pecado que yo creo que... Mira, tengo entendido, tengo según, entendido. según ¿Ya? datos, no mitos, datos, dicen que Concepción justamente es de las... no quiero que me... pero o sea, ¿Qué? lo pueden googlear, ¿Qué? que dicen que en Concepción son de las zonas más infieles de Chile, donde ocurren más infidelidades. Así. Hace un tiempo Y atrás una de salía una de las regiones mayor evangelizadas de Chile, mayor que tiene evangelización. mayor cantidad de iglesia por ser habitante. Entonces, O sea, ¿a qué voy con esto? si dijéramos sería una región muy cristiana, profundamente infiel. Hipócritas. Espérame. Y no estoy juzgando a la gente por infidelidad, ni tampoco. No, lo que estoy diciendo es que, ¿qué haría la iglesia comúnmente con esto? Enjuiciarlo. Obvio. Por esa inmoralidad. Oye, cortémosla. Cortémosla. Porque Dios nos va a juzgar hasta desde lo que brota de nuestros labios. Nuestras palabras, Dios va a juzgar esas palabras. Sí. Cuando enjuiciamos a otros, Sí, no poniéndonos en el caso de ellos. esto es como creer que, y aquí de nuevo nos van a tildar de progresista, ¿eh? No Y puede importa. que sea temporal, pero ya que estamos hablando de Chile, esto es como creer que un presidente de izquierda es del diablo y un presidente de derecha es de Dios. Es tan simple como eso. Voy a ser, no voy a ser progresista en este caso, voy a ser más polarizado, Ya. pero esta gestión ha sido demoníaca, hermano. Pero, Demoníaca. pero, a ver, Esta gestión, no, esto- mira, yo espérame, estoy esta diciendo, gestión ha sido... decir que un político simplemente porque es de izquierda Ah, es demoníaco y porque simplemente otro de ah. derecha llega, entonces ahora llega Dios. No, no, Es no, no, tan no. ridículo Es como... ridículo. No, yo Es juzgo tus ridículo. obras. Sí, es ridículo. Pero si Dios juzga la obra de su propia iglesia, Sí. no me hables de lo que tú dices. Quiero ver tus obras, Sí, es más, Dios no, tus hechos. Dios no está preocupado de juzgar las obras de los no creyentes. Menos todavía si ya ellos están muertos en delito y de pecado. Ya está. Él está preocupado de juzgar las obras No, nuestras. obvio, si hay alguien que jugar a la iglesia. Porque Me- nosotros conocemos la verdad. Ahora, como te decía, esta gestión sí ha sido demoníaca. ¿En qué sentido? En que hay muchos desvalidos. Muchas personas que han sacado usufructo de su condición ya política, de ministerial y todo. Por ahí vimos un caso de, podríamos decir, inmoral, de adelantamiento en la fila de la salud, Ujú. donde se opera a la mamá De un ministro. de la ministra de salud, ¿cierto? Y se le hace una cirugía saltándose la fila y la persona que venía anterior a ella, que tenía que recibir esa operación, fallece los días después. Claro, todas esas aparentes injusticias son las que nosotros creemos que... A ver, me encanta Eclesiastés a mí, después de haberlo leído hartas veces. Eh, quizás por mi mirada a veces media negativa de las cosas, reconozco. No soy un tipo tan positivista como quisiera yo mismo. Soy más bien crítico y eso me hace ser a veces más negativista. Pero me encanta que Dios no desecha el negativo ni tampoco mima el positivo. No, no, A todos, hoy día en la mañana salió el sol para todos. sí, La gente que salió a delinquir hoy día recibió el mismo rayos solares que la persona que estaba orando en su balcón buscando a Dios. sí. Y la lluvia que riega la tierra para que haya fruto es la misma para todos. Y hay cosas como las enfermedades, como la muerte, como las infidelidades que nos suceden a todos. Sí. Entonces, la realidad sobre la humanidad es para todos igual.
Ahora, ¿cómo nosotros recibimos esa realidad y la devolvemos? Ese es un punto importante. Y Em, creo que la problemática del verdadero juicio, si es que hay, tiene que ver con seres individuales que deben volverse a Dios para tener paz en todo lo que hacemos. sí, pero ¿cómo? A ver, y aquí es donde la verdad ya creo que es más dura respecto a lo que estás diciendo. ¿Cómo la iglesia puede predicar juicio, cierto? Si Claro. nunca ha predicado arrepentimiento. No, no puede, no tiene derecho. Dios nos Es llama más, al si hay alguien arrepentimiento. llamaría a juicio primero, es a la iglesia que no habla de pecado. Ese es un Justamente. juicio, porque cuando no hablamos de arrepentimiento y de pecado, estamos negando el alcance de la salvación de Dios. Mira, y yo que conozco un poquitito ¿El pecado? bueno, aparte, aparte, eh, aparte de haber estado hundido y muertos en delito y pecado, eh, que conozco un poquitito más, o un poquitito esta como visión evangélica pentecostal del sur, gracias a que tengo familiares que predican incluso en uno de los ministerios anclados a las cárceles Sí, del sur, en el Manzano. eh, Dios no está hablando del arrepentimiento a que ahora vamos, arrepintámonos de esta vieja manera de vivir, por lo tanto claro, vistámonos con terno y corbata para ser salvos. No, Dios está hablando justamente de esta vieja manera de vivir, claro. enjuiciando sin llamar al arrepentimiento. Esta vieja manera de vivir, mirando en el ojo ajeno la paja sin sacar la viga que tenemos en el nuestro. Sí. Esta vieja manera de vivir, no entendiendo que el arrepentimiento genuino viene de nuestros corazones primero Es que el para poder arrepentimiento entregar a es los demás. sentir el dolor genuino de haberle fallado a otra persona, Sí. en este caso a Dios. Yo me siento muy mal de haber afectado a un ser tan santo y tan lleno de amor y yo haber hecho lo que yo quería. Es Ujú. como estar enamorado de tu esposa y serle infiel por una pasión humana y después darte cuenta de todo lo que perdiste por ese minuto de pasión, que no es comparable por el amor que tienes tú con tu familia. O sea, si no fuiste capaces de sentir eso, no tienes derecho a volver a ningún lugar. Es que es el No punto. tienes derecho a volver al padre si no te duele haberle fallado. Sí. Entonces, como... Justamente es el punto que al final nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, Sí. de lo que estamos predicando, la Ahora, verdad. hay principios que tú dijiste. Todo el hombre lo que va a sembrar, cosecha. Sí. Siembra violencia, vas a cosechar Sí. violencia. Y comúnmente las cosechas más que en volumen que la siembra. La semilla es más pequeña de lo que reciben los frutos. Eso es verdad. Si yo hago un, no sé, un quintal de 50 kilogramos, no sé cuánto, de semillas, te va a dar harto más que un quintal. Sí, es que mira, eso es un principio espiritual, pero universal Sí, po. y no superstición. No, Y hay no, un tema. claro. Muchos lo han tomado con superstición. Es supersticioso, ¿no? Es que si yo hago esto, no. El mismo Señor le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja Mejor al. voy a arreglar esto porque si no tus consecuencias van a ser muy Claro, y grandes. fueron grandes. Y fueron grandes. Fueron grandes. Murió crucificado Murió de cabeza. crucificado y de cabeza. Entonces, Jesús le dijo, oye, mira, tu muerte no tiene que ser a hierro. Tú vas a morir Los crucificado como yo. violentos tienden a morir de manera violenta. Se Sí, tienden a ser así. ¿Ya? justamente. Se meten en más problemas porque Sí, tienen una impronta más violenta de no importan las reglas, no importan las leyes, yo voy contra todo y no, sí, no me pasa nada. El narcotraficante, el violento que anda disparando, pareciera que nunca le va a pasar nada. Hasta que vemos en el periódico después o en la televisión que vuelven a matar a un niño de 30 años que era narcotraficante. claro. Y no, no, La, no, la vida fue corta para no él. de 30 años, 13, 15 años. Por supuesto, la vida Oye, fue muy corta. Y ellos dicen, me gusta vivir la vida así. Ok, sí, mejor que seas frío claro, que tibio. Moriste, como dicen, en tu ley. claro. Y bueno, ese otro texto tan tergiversado que no nos ayuda mucho. En este caso, ¿por qué? O que nos ayuda bastante, mejor dicho. Porque la Biblia cuando, por ejemplo, Apocalipsis justamente habla de estas aguas que elegirías que no fueras frío o caliente, Claro. no está hablando de que ser caliente es ser mejor espiritualmente. Ojo, que el agua caliente servía para, lógicamente, infusiones, Sí. curas y cosas así. Y el agua fría, lógicamente, servía para beber, incluso, incluso como aguas curativas. Sí. Aguas curativas. Por eso es que debemos entender el texto en base a esto. Ahora, la tierra justamente es contaminada por los habitantes y no por las energías. Por eso me encanta este texto de Romano,
que no sé si lo vamos a ocupar bien porque no me he dado el tiempo justo de leer todo el contexto de Romano en ese aspecto, pero Romano 8:19 cuando dice, porque el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, ¿cierto? Sí. Obviamente, pero no por voluntad propia, no es que quisiera, sino por causa de la que quien la sujetó en esperanza, dice. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Eh, la creación es un testimonio, digo todo, es un testimonio vivo del creador. Ujú, Y siempre hemos dicho, cuando a una región le falta agua, no es que el creador tiene problemas, es que nosotros hemos administrado muy mal el tema. ujú. ¿Ya? África es un continente riquísimo y de que me acuerdo en mi vida o de los últimos 100, 200, 300 años, ha sido un continente que pareciera que fuera muy pobre. Y es porque unos pocos se llevan todos los recursos y esclavizan. Bueno, no es muy diferente del mundo entero, que jamás va a haber toda la bendición de Dios si no es en el marco de Dios, Claro. todo lo que el potencial de esta tierra tiene, hecha para los hijos, Ujú. para proveerles, para sustentarles. El Edén era eso, era un huerto que necesitaba mantenimiento, pero fue diseñado para ser el marco perfecto para el desarrollo del plan de Dios, incluyéndonos nosotros. Entonces, esta tierra está sujeta a por la vanidad del mismo ser humano. Sí, Entonces, los bosques que se queman, si bien no tienen alma según de la perspectiva cristiana, obviamente son seres vivientes sí. que entienden que su creador no los creó para eso. Los creó para ser equilibrados. La Tierra es profundamente equilibrada. Eso cualquier científico te lo va a decir. Y el desequilibrio no viene por ella, el desequilibrio viene por la intervención humana. Es más, dicen que gracias a un experimento que hizo China, la Tierra tuvo un desequilibrio, El eje. un eje, se Sí, sí, movió. sí, sí. Eso hace que el polo sur o el polo norte parece se movió el eje y eso va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque fue natural, no, no es No natural. es natural. Nosotros estamos metiéndole mano a esto y por eso tenemos. No vamos a alegar porque hay cambio climático en algunos aspectos. Yo me voy a ganar otros 100.000 seguidores o haters. No creo en el cambio climático, no creo en el calentamiento global, creo en el cambio climático, es muy Sí, diferente. Ya la época glaciales han cambiado eternamente. Ya ese es para otro tema más. sí, Ya, para otro tema. sí, no, lo vamos a Pero hablar. lo que sí creo es que nosotros estamos lamentablemente como iglesia muy desenfocados, eh, como que haciendo fiesta de, ay, ahora el juicio de Dios se manifestó. No, yo veo que hay Tonteras, un montón de tonteras. gente violenta, gente sin Dios, gente mala, ya sea por conglomerados o personales que Guiados están por las dejando, concupiscencias que, de sus que corazones. están dejando una embarrada que lo que se merecen es cárcel. Vayan a buscarlos, encuéntrenlos, enjuicienlos, tiren el hebra y digan quién fue. Eso es lo que tiene que hacer un Ahora, gobierno. ahora mira, hay otro problema que hace un tiempo atrás el problema de los pirómanos también decían algunos que era por telepatía. No sé si hay ¿En casos serio? de telepatía Uy, se que juntaron en la región de O'Higgins, o sea, del se Biobío en juntaron Chile. todos. Hay congreso de telepatas, De, de de- pirómanos telepatas ahora claro, en enero. habían congreso. Justo es que no nos habíamos cuenta. No, sabéis que yo Cuando se queme un hotel, vamos a decir, ahí estaban reunidos. Ahí está. ¿Ah? ahí era Ahí era el foco. Había que ir a buscarlo, ¿no? ahí estaban haciendo un congreso. Exacto. No, Pero pero mira, y justamente, ¿cómo los vamos a tildar de personas normales? Si una persona enferma, mira, eh, yo soy de estas personas que me gusta, por ejemplo, cuando hacemos asados, barbecue, decía ¿quién? mi amigo gringo, Ya. barbecue le decía, Al asado, a la parrilla. Sí. y a mí me gusta mucho prender el fuego. Ya. Me gusta mucho. Es más, el año pasado tuve la bendición, nos llevaron fuimos de vacaciones a una casa en la quinta región, en Valparaíso, Laguna Verde, la Sí, localidad sí, se llama, conozco ahí. ubicada hacia el bosque. Y Sí. tenían un tambor gigante, como una batea se le llama, que ahí se prendía fuego.
Y todos se reían porque yo durante todo el día estaba Ahí, prendiendo ahí. leña. Que para el desayuno, que para el almuerzo, Todo para el la día. carnecita. Y claro, entonces, ¿por qué me río? Porque digo, yo no soy una persona tan enferma de que voy a ir a prender fuego al medio del bosque para que se prenda todo y quizás Sí, cuánta gente claro, muera. obvio. Y a ese punto voy. ¿A cuándo determinamos si esto es una enfermedad o es algo que tú estás haciendo por beneficio de alguien? Porque este fuego que están prendiendo estas personas Yo con voy a decir mi problemas opinión. Yo mentales, creo que no hay gente enferma. Yo creo que hay gente violenta, pagada, que se dedicó a esto. y que pillaron a uno, Sí, sí, al sí. otro lo siguieron en Y moto. otros enfermos que al ver todo esto se exasperaron y también se sumaron. Sí, Pero son pocos. sí. Bueno, enfermos que prendieron también fuego a los metros en Chile. Está comprobado que hay muchos bomberos que lamentablemente se meten a bomberos por el amor que tienen por el fuego. ¿Sí? ¿Sí? Sí, está comprobado. Y algunos que se meten a prender fuego a los sub, ¿le llaman en algún lado? Ah, A los sub, a los metros acá en Chile, sí. a las estaciones del servicio de tren en el 2019. Yo creo que la iglesia debe empezar a hablar con la verdad. Hay ciertas ideologías que son extremadamente violentas y otras son extremadamente abusivas. Sí, sí, Económicamente, sí. socialmente, y todo eso es violento. Las dos polaridades son violentas. Son violentas. Y la violencia va en contra de Dios. Sí, Es así de simple. sí. ¿Ya? Sobre todo cuando abusan física, económica, mental, socialmente de otros seres humanos, del prójimo. Entonces, la iglesia debe concentrar su fuerza más bien en el tema humano, en el tema social, Sí. del tema de concentrarnos en llevar el verdadero evangelio a las zonas necesitadas. Hoy día no nos vamos a ir a parar lamentablemente con un megáfono a gritar sobre el arrepentimiento porque creo que no es el momento, No, en mi opinión. no, Ah, creo lo si mismo. usted lo haga, hágalo y asuma las consecuencias. Claro, Pero creo que hoy día la iglesia debe actuar en el ir y aportar. sí, ¿Cómo? Estando, ayudando, movilizando. La iglesia organizacionalmente es poderosa en muchas cosas. sí. Un filántropo llamado Farcas, chileno también, Leonardo decía, Farcas. es una vergüenza que en el terremoto de Iloca del 2010, ¿ya? Yo personalmente llegué con 30 o 40 camiones a los 2 días y que un gobierno se haya demorado tanto. A mí me da lo mismo el gobierno de derecha, izquierda, quien sea. A mí me interesa, usted lo hizo bien. Usted no lo hizo, usted es un mal gobierno. Fin. Claro. Eso es todo. Es que es la realidad, mira, y Tú ahí no puedes llegar una semana y media después a ayudar a gente que ya sufrió mucho con perderlo todo y que va a pasar noches con frío, con niños llorando, que no tienen baños. Le falta Pero- dignidad hoy día. Pero mira, si es darnos cuenta de esto, Cristian. Hace 2 o 3 años, creo aproximadamente, en Viña del Mar fue uno de los incendios más grandes, Sí, horrible. más También, grandes también en lo la historia hicieron. de Chile. También lo hicieron. Y lo generaron. ¿Y a dónde están los culpables? Un bombero, creo, ahí por ahí, y no sé, 2 o 3 personas más que ¿Y, encontraron. y qué está Pero pagando? no eran 2 o 3 personas. No, o sea, casi una región completa se quemó. A eso voy. ¿Y cuántas personas murieron? Más de 200 personas. Sí, sí, Es más, a muchos no las encontraron. sí. Consumidos totalmente. No, y era tan... eh, espero que YouTube no me vaya a hacer algo No, por pero este... está todo consumido. No, y animales comiendo Sí, restos humanos. obvio. Entonces, mira, tenemos que centrar esto. Los fundamentos de la ciencia son los siguientes e indican lo siguiente. El gobierno ha hecho mal la forestación de los bosques. ¿Por qué? Porque, mira, el monocultivo forestal lo que hace Sí. es plantar especies Ajá. de árboles altamente Ujú. inflamables, como tú recién lo decías, Cristian. Claro. Hay árboles que, los pinos, algunos pinos, generan combustible en ellos mismos. Automático, sí. Y mira, y la negligencia Son humana, autocombustibles. la negligencia humana es más del 90% de los incendios tienen Sí, causa humana. lamentablemente. El 10%, menos del 10% son causas naturales que, no sé, una chispa, no sé, la luz solar dio en un Sí, vidrio por no, ahí, eso es como el 1% de el del 1%, potencial. el efecto lupa. Que No, tú es pones que una lupa contra sol, te puede prender algo, sí, pero hay sí un 1%. puede, pero hasta uno, aunque lo hace, tiene que provocar mucho. Tiene que buscar un Y una lupa no ángulo. es igual que un vidrio de una botella. A eso voy, entonces. Ya está comprobado, si Bombero lo dijo. Y Ya, mira, eso para que y por suceda. último, el cambio climático, como recién decía. Ajá.
el aumento de las temperaturas y las sequías prolongadas. Sí. El sur de Chile, Concepción, no es un lugar donde hay sequía. Es más, se le llama acá en Chile, coloquialmente se le llama tropiconce. Sí, porque tiene mucha humedad. Mucha humedad y cambia de un día Sí. para otro. Un día está despejado, al otro día al ratito puede estar lloviendo Sí. y después sale el sol. Es terrible. Es un tema que no lo podemos dejar de lado. El sur de Chile en llama, ¿es culpa del hombre o juicio de Dios? Es culpa del hombre. 100%. Es así de simple. Un terremoto es culpa de la geología. Los incendios son culpa del hombre. Sí. Y ya lo hemos visto demasiadas veces repetidas y como iglesia lamentablemente no podemos levantar los dedos y apuntar cuando vemos que lamentablemente está claramente en un par de personas que hay que juzgar, hay que buscar, hay que ayudar a los desvalidos y la iglesia debe concentrarse en su labor que es primero vivir el evangelio lleno de amor y compartir el mensaje de forma correcta. Es nuestra forma de aportar a la sociedad y es la forma de redimir este pensamiento humano. Nuevamente nos hemos concentrado aquí Fe Sin Filtro para hablar un tema contingente, no solo a Chile, sino también un tema en Latinoamérica, lo mismo en los Estados Unidos también. Argentina. Abramos los ojos, involucrémonos, informémonos. Y es la forma obviamente de orar y de llevar nuestra vida cristiana para hacer luz y sal en medio de este mundo. Josué, muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo Nos vemos, de Cristian. Fe Sin Filtros.